Cambiamos de tema y nos vamos al plano internacional porque continúa el conflicto allí en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista Hamas. Estamos hablando de estos bombardeos que lamentablemente no cesan allí en la Franja de Gaza. Para compartir más información y por supuesto también ahondar un poco más en detalles, estamos en una videollamada, Denise. Exactamente, vamos a compartir esta comunicación con Luis Rosales, nuestro periodista y analista que lo tenemos aquí en comunicación. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo le va? Marco y Denise lo saludan. ¿Cómo le va, Marco? ¿Cómo le va, Denise? Un gran saludo a través de ustedes a todos los chaqueños y correntinos, empezando como hay que empezar esta nota. Excelente. Excelente, claro. Bueno, Luis, ponernos en contexto un poco con claves de este conflicto, ¿no?, de Israel que están sufriendo allí la gente de Israel, para ponerlo en contexto y con lo básico. No es un conflicto nuevo para lo más mínimo. Hay que... Viste que nos enseñaban, no sé, los que somos cristianos, católicos, en el catecismo, Moisés llevando al pueblo judío que escapaba de la esclavitud de los faraones egipcios, cruzaron, gracias a la gracia de Dios, abrieron las aguas del Mar Rojo, cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Sí. Bueno, para el pueblo judío, ese es Israel, la tierra prometida por Dios. Viven ahí desde hace muchísimo, tuvieron reinos, el rey Salomón, el rey David, viven judíos ahí desde hace muchísimo. Pero también coexistían con tribus originarias, tribus de origen árabe, palestinas, que luego se volvieron musulmanes. Ahora, a pesar de que había un reclamo de mucho tiempo y una lucha mucho tiempo de los judíos del mundo entero de tratar de tener un estado propio en esa tierra prometida, esto eclosiona, explota después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo judío queda diezmado en el mundo entero, después de la masacre de los nazis, el holocausto, 6 millones de muertos. Recordemos que el pueblo judío estaba en diáspora por todo el mundo, sí, muchos en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, pero una gran cantidad en Europa, gran cantidad, por siglos. Los nazis, con su ideología sanguinaria, nefasta, prácticamente los extinguen. Y entonces los sobrevivientes de todo esto quedan boyando por el mundo. ¿Y qué hacemos con ese asunto?, decía la humanidad. Las Naciones Unidas decide otorgarle al pueblo judío un estado, que se llama Estado de Israel, en el territorio que ellos consideraban la tierra prometida, allí donde están ahora. Pero como ya habían palestinos, se decide la partición y se hace un estado de mayoría judía, que es Israel, y un estado con mayoría palestina, musulmán, que es Palestina, lo que sabemos ahora. Claro. En ese sentido, más o menos, en cuanto no pasa prácticamente nada de tiempo de la creación del Estado de Israel, que todos los vecinos musulmanes y árabes atacan a Israel. Y a Israel le gana todas las guerras. Esa es la verdad de los últimos... En el año 48 se dio la creación del Estado de Israel, a partir de ahí. Bueno, ese es el contexto histórico, por eso la tierra es tan complicada en este sentido. Pero hay un componente religioso importante. Ustedes seguramente conocen o han hablado o han visto fotos de Jerusalén, sí, la mítica ciudad que es reclamada por los palestinos y por los israelíes como capital, como ciudad central. Ahora, ahí en Israel, en Jerusalén, hay 7 colinas. Parece que el número 7 siempre es como... Hay 7 colinas en Roma, 7 colinas en Jerusalén. En una colina hay una roca. Miren que hay rocas en el mundo. Según la tradición judía milenaria, sobre esa roca, Abraham casi mata a su hijo por orden de Dios, y esa obediencia de Abraham da origen al mito fundacional del pueblo judío. Es decir, la roca, ese lugar es el más sagrado para el judaísmo. Pero, a pesar de que hay millones de rocas en el mundo, según la tradición musulmana, desde esa misma roca que está en una colina de Jerusalén, el profeta Mahoma voló al cielo en un caballo alado y Alá le entregó el Corán para difundirlo por la tierra. En la misma roca. Sí. Y como si esto fuera poco, yo te diría 300 metros, más cerca del estudio de Canal 9 Resistencia que la Casa de Gobierno del Chaco, mucho más cerca de, como si fuera la roca donde están ustedes en el estudio,
y mucho antes, no sé, donde están las vías ahí que cruzás yendo Sí. para Sí. la plaza, ahí murió Cristo, a esa distancia. Imagínate lo que es esa ciudad en cuanto a las sensibilidades que significa. Ese Sí, es el una componente locura. religioso. Ujú. Y agregarle una tercera capa a todo esto, que son los intereses de una región estratégica si las hay. Claro. Todo el petróleo del mundo pasa por ahí, intereses norteamericanos, turcos, rusos, y la interna musulmana grande, Irán, representante de una minoría musulmana, los chiitas, y Arabia Saudita, representante de la mayoría musulmana, los sunitas. Para entender esto, hay que hacer referencia, o lo podemos comparar con las guerras que teníamos los cristianos hace algunos siglos en Europa, entre protestantes y católicos, que eran Claro. sangrientas. Ujú. Sí. Eran si reconocían al Papa o no, los príncipes alemanes que se sublevaban contra la Iglesia de Roma, Claro. protestantes, católicos, hasta hace poquito se mataban en Irlanda. Las famosas Pero digo, cruzadas. claro, sunitas y chiitas, hay una interna brutal entre el mundo musulmán. ¿Y por qué jamás ataca ahora? ¿Por qué se supone que ataca ahora? Porque quería boicotear un acuerdo de paz que se venía y que estaba muy cerca entre Israel y Arabia Saudita, el principal, la cabeza, el país más poderoso del mundo musulmán sunita. Irán, archienemigo de Arabia Saudita, porque son del otro bando, los chiitas, Sí. quería boicotear este acuerdo entre Israel y Arabia. ¿Y cómo lo hace? A través de, moviendo los hilos, Irán es como el titiritero que maneja a Hamas en la Franja de Gaza, en el sur de Israel, Sí. y a Hezbollah, En el Líbano. tristemente conocido grupo terrorista porque puso las bombas aquí en Argentina, que maneja en el norte, en la frontera con el Líbano. Claro. Moviendo esos títeres, esos hilos, hacia atacar a Hamas Israel con el ánimo de boicotear el proceso de paz con los árabes sauditas. Ahora, Toda esa complejidad es lo que justifica, si es que se puede decir no justifica, es lo que provoca claro. esta carnicería de la que fuimos testigos en los últimos días. Ahora, Luis, te hago una consulta. Vos en tu vasta experiencia, sobre todo en política internacional y tu sabiduría allí en temas de Medio Oriente, ¿puede llegar a darse que en los próximos días Israel también empiece a atacar para el norte, que no solamente deje de mirar al sur, a la Franja de Gaza, sino también ahora hacia el norte con el Líbano? Sí, puede ser, pero no creo que vaya a escalar en ese sentido. Ese es, tal cual decís vos, Franco, el riesgo de que escale y que se transforme en algo mucho más regional. El gran tema que hace de esto algo particular es, primero, cómo fueron vulneradas las defensas de Israel, Sí. que suponían invulnerables. Ahora, podés tener teorías conspirativas como las de las Torres Gemelas o las de Pearl Harbor, viste que dicen Sí. las Torres Gemelas, Bush sabía, de esa manera creó un ambiente muy duro, Muy propicio para poder atacar Irak. para atacar Irak. Pearl Harbor, Roosevelt sabía, se hicieron medio los giles, atacaron los japoneses y la represalia norteamericana terminó con 2 bombas atómicas. Sí. Ahora te dicen algunos Y hechos, económicamente una con el plan explicación. Marshall. Pero también hay otra explicación, que puede ser que los palestinos, muy ingeniosos, utilizaron métodos rudimentarios como utilizaron los terroristas que secuestraron los aviones en Nueva York. Utilizaron aviones norteamericanos muy ingeniosos, fueron algo nunca previsto, contra objetivos norteamericanos en territorio norteamericano, secuestrando los aviones con cuchillos de cerámica. Y ahora fue un ejército de parapentes, algo que parecía de una novela de ciencia ficción. Un ejército de parapentes que termina cruzando el escudo más seguro del mundo y masacrando lo que encontraba en el camino. Y lo que encontró en el camino fue algo que para los palestinos, no para los palestinos, para el fundamentalismo musulmán, para los extremistas musulmanes, para los que odian nuestra forma de vida, era lo peor que podían ver. ¿Qué vieron? Una fiesta electrónica Sí. de jóvenes amaneciendo, Tremendo. disfrutando, bailando, tomando sustancias o vino, lo que fuera, alcohol, y chicas, mujeres libres, que podían mostrar su cuerpo, bailar, disfrutar, mujeres libres. Y eso es lo que abominan, lo que detestan el fundamentalismo musulmán. Por eso no se puede
ni siquiera dudar de qué lado hay que estar. Porque si algo se ha hecho en esta parte del mundo es avanzar en los derechos de las minorías, de las mujeres, y esta mentalidad que atacó a Israel es la mentalidad absolutamente retrógrada, que tiene que ver con ser parte o ser teledirigido por la teocracia, es decir, gobierno de los religiosos, que gobierna Irán. Que para entenderlo, una buena simplificación sería es como si aquí en Argentina, o en América, o en Europa, nos gobernaran los cardenales de la Iglesia Católica de la Inquisición. Claro. Cuando se cortaban las cabezas, se quemaba la gente en la hoguera. Terrible. A ese nivel está Irán. Jamás sigue esos preceptos. Cruzaron en parapente, súper armados, y aterrizaron en un lugar donde habían chicas a las que se le veía el escote y bailaban voluptuosamente. Eligieron un día estratégico, Luis, ¿no? Exactamente, pero es como odiar lo que para nosotros es un logro, de que la mujer esté emancipada y pueda bailar sola, sin necesidad de estar con el permiso de un hombre, porque le gusta su cuerpo, lo quiere mostrar. Todo eso que hemos logrado, que ustedes han logrado, fue destruido casi como con un garrote en la cabeza. Mataron 270 personas, chicos y chicas, violaron un montón de chicas antes de matarlas, allí en esa fiesta electrónica. Una cosa apocalíptica, abominable. Sí, y además, sumando a esto, Luis, Hamás es un grupo terrorista o no, porque ¿qué pasa? Vi mucha información como así también desinformación, y estaría bueno escuchar tu opinión. Escuché personas, analistas que decían o no lo calificaban a Hamás como un grupo terrorista, sino como un brazo armado. ¿Cómo lo definirías vos? Bueno, es un brazo armado que ejecuta acciones terroristas, porque Hamás gobierna la Franja de Gaza, porque en el 2005 hubieron elecciones libres y los palestinos de la Franja de Gaza eligieron a Hamás. Pero después no se repitieron las elecciones, como siempre pasa, una vez que llegan, se las ingenian para quedarse casi permanentemente en el poder. Entonces, hay un movimiento político que tiene un brazo armado que ejecuta acciones terroristas. Es todo eso. Pero lo que hubo en Israel en estos días fue terrorismo, claramente terrorismo. Claro. Del peor nivel. En los asentamientos cercanos. Ahora, un dato importante. Todo Israel, es decir, todo este lío se da en una superficie que es 10 veces más chica que la provincia del Chaco. Claro. 10 veces más chica. Es decir, se daría casi en la franjita que va de ¿cuál es la ciudad que le sigue a Reconquista chaqueña? No sé, la más abajo. Basail. De ahí a la más cercana a Formosa. En esa franjita hay una franjita finita de 80, 50 kilómetros, es decir, desde el río Paraná 50 kilómetros, eso es Israel. Claro. Ahí pasa todo. Entonces imagínate los ataques y qué sé yo, es como si fueran misiles que van de Fontana a Resistencia, de Barranquera a Resistencia, es así, todo así chiquito. Claro. Ahora, Luis, te hago una consulta, porque, a ver, uno cuando habla de Palestina o cuando habla de la Franja de Gaza, lamentablemente hay mucha gente civil que no tiene absolutamente nada que ver, que la está pasando realmente mal por estos ataques, por esta contraofensiva israelí también. Y hay mucha gente que por ahí que se ha manifestado a favor de Palestina, pero entiendo yo manifestándose en favor de esa gente civil, porque hay que aclarar también que no todo Palestina o no toda la Franja de Gaza es Hamás, digamos. Es una zona muy densamente poblada, tal vez de las zonas más pobladas, densamente pobladas del mundo. Es una ciudad de Gaza, no sé cuántos millones de habitantes debe tener. 2 millones de personas, claro. Una franjita de 40 kilómetros. Totalmente. Con lo cual, por ese lado, ¿entendés también a esa gente que sale a manifestarse en favor de Palestina? Claro, sí, se entiende obviamente la gente que sale a manifestarse a favor de Palestina, pero eso no justifica que decapiten. No, por supuesto que no. 40 bebés. Claro. 40 bebés. Es una locura. O sea, no justifica para nada esto. Y además, hay formas, los otros palestinos del otro lado están negociando con Israel. Claro. Esos pueblos los divide este odio de la religión, pero durante siglos han convivido don no sé cuánto con don no sé cuánto, como lo vemos acá en Argentina. En infinidad de lugares, ustedes conocen en Resistencia, seguramente
el árabe, el libanés, sirio que vive por ahí, el judío que vive enfrente y son amigos y conversan, si tienen casi la misma comida y, y, y si esos pueblos se pusieran las pilas, mira, Israel se puso las pilas, además de defenderse y de armarse, se dedicó a ordenar, a bajar la inflación, a industrializarse, a capacitarse, a estudiar. Y ahora son una potencia mundial. Es la única democracia que funciona con respeto a derechos humanos, por lo menos para adentro. Claro, Que son hay primer mundo. que hay alternancia de poder, que se respetan los derechos de las mujeres, de los gays, de todas las minorías. Es decir, Israel es un ejemplo. Por eso los países inteligentes y que se están modernizando, árabes, Dubái, Bahrein, Marruecos, bueno, antes Egipto, Jordania, todos se arreglaron con Israel, ya está. Bueno, no le soltarán la mano a los palestinos, la propia Turquía, no le soltarán la mano a los palestinos, pero tendrán que buscar una solución, pero ya está. Pongámonos de acuerdo en 2 o 3 cosas, comerciemos, que lo saben hacer muy bien. Sabés que todos esos muchachos comercian muy bien, te venden, te compran todo. Podrían ser una potencia, un emporio todo ese lugar, como lo fue durante tantos siglos a lo largo de la historia. Eran las zonas más prósperas del mundo. Luis, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Nos quedaríamos realmente hablando horas de este tema porque realmente es muy interesante de tratar de entender por qué está pasando todo esto. Así que te agradecemos muchísimo. Un gran gusto para mí estar en el canal 9, en el canal de mi amigo Ale y a través de ustedes con todos los chaqueños y correntinos. Muchas gracias, Luis. Un abrazo grande. Muy bien, Luis Rosales, analista político, analista internacional sobre lo que está ocurriendo allí en la Franja de Gaza, entre Israel y el grupo Hamas, para tratar de entender un poco de dónde viene, ¿no? Del origen de todo esto. Exacto, sí, porque como decía, hay mucha información, a la vez desinformación, muchas fake news dando vuelta, pero es importante conocer el origen y entender un poco, ¿no?, cómo viene esto, que es un tema muy delicado y muy sensible. Totalmente.